Saludos, saludos. Continuamos con nuestra lectura cronológica de la Biblia. En esta oportunidad ya han pasado 3 meses desde que el pueblo salió de Egipto, desde que se manifestó la última plaga y finalmente Faraón concedió la oportunidad para que el pueblo saliera camino a la tierra prometida. Pero 3 meses después de que ellos ya han pasado por varios momentos de murmuración, varios momentos en que han reclamado por la falta de agua, han reclamado por la falta de comida, se encuentran murmurando en contra de Moisés, estando en Refidim, finalmente, como lo mencioné, 3 meses después de la salida del Éxodo, el pueblo llegó a la región del monte Sinaí. Ahora bien, aquí hay que considerar algo interesante. Sinaí en realidad es una zona, es una región, no es un único monte. De hecho que desde hace muchos años se ha estado buscando cuál es la ubicación geográfica más exacta del monte Sinaí donde se da la revelación de la ley, del decálogo, de los 10 mandamientos. Y al día de hoy, a pesar de que hay varias consideraciones sobre cuál podría ser ese monte, no lo sabemos con exactitud. La arqueología aún no ha arrojado una respuesta, digamos, bastante cercana a cuál es la región donde el texto bíblico parece que se describe los sucesos que vamos a reseñar a continuación. Esto no debe alarmarnos, eso no debe preocuparnos porque volvemos a lo mismo. El hecho de que evidencia científica externa no haga una comprobación definitiva de si lo que la Biblia dice es correcto o no, eso no atenta contra la fe y eso no atenta contra el mensaje bíblico. ¿Por qué? Porque la Biblia en sí misma no es un libro de historia, no es un libro de geografía, no es un libro donde se presentan datos de ubicaciones y de personas y tiempos y épocas de una forma cronológicamente precisa como se da en la historiografía de la modernidad. Hemos visto, por ejemplo, en capítulos anteriores que el nombre del suegro de Moisés ha cambiado varias veces y en unos capítulos se le llama de una forma, en otros capítulos tiene otro nombre. Eso no debe verse, repito, tampoco como un error ni como una falta de precisión, sino que es un proceso de cómo fue que la Biblia quedó registrada en escrito. Recordemos que todas estas historias fueron narradas oralmente como una tradición que pasaba de generación en generación hasta que finalmente fueron compiladas, editadas y puestas por escrito por líderes sacerdotales y profetas y los discípulos de los profetas en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando el libro del Éxodo dice que llegaron al monte Sinaí, debemos entender que llegaron a la cordillera de varios montes que se encuentra en la zona del Sinaí. ¿Ok? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. En la antigüedad, los pueblos y las culturas de esa zona del cercano, del antiguo cercano Medio Oriente, ellos creían que sus dioses locales, los dioses de esos pueblos, vivían en las alturas, en las cumbres de las montañas. Por eso, para ellos no fue nada extraño que Dios se manifestara en la cumbre de ese monte Sinaí. Moisés sube al Sinaí para recibir el mensaje de Dios y baja al pueblo otra vez para comunicar ese mensaje, mostrando un rol sacerdotal y un rol profético. Sacerdotal porque él es el que representa o es el que intercede desde el pueblo hacia con Dios, pero también profético porque es el que
eh, comunica las palabras de Dios hacia el pueblo. Entonces vemos ese liderazgo que tenía Moisés representado en este movimiento de salir del pueblo, subir a la cumbre, bajar de la cumbre, llegar hacia el pueblo. Dios tiene la intención de que todo el pueblo sea un pueblo de sacerdotes. Sin embargo, ellos primero tienen que pasar por instrucciones de purificación, porque al tercer día Dios manifestará su gloria. Esto que ya lo hemos visto en otras oportunidades en los capítulos anteriores se conoce como la teofanía. Teofanía es cuando Dios se manifiesta en esta realidad física mediante alguna forma visible, alguna forma que se puede distinguir. Y en este caso, la teofanía que se manifestó en la cumbre del Sinaí fue por medio de el fuego, la nube, los truenos, los rayos y el sonido de trompeta que venía desde el cielo. El pueblo se acercó en el monte hasta el límite marcado por Moisés y solamente Moisés y Aarón lograron subir a la cumbre. En Éxodo capítulo 20 nos vamos a encontrar uno de los capítulos más relevantes y significativos de toda la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque en Éxodo capítulo 20 vamos a encontrar la primera lista de los 10 mandamientos, lo que se conoce como el Decálogo, que es la base del pacto nacional con Israel y el núcleo de la ley del pueblo de Dios. ¿Cuál es ese pacto? De que Dios está formando una nación santa, un pueblo de sacerdotes, para que guarden el cumplimiento de ese pacto escuchando la voz del Señor. Los 10 mandamientos tienen entonces la particularidad de apuntar hacia el correcto culto hacia Dios, pero también la correcta relación entre las personas, la forma en la que expresamos entonces el amor a Dios y el amor al prójimo. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver justamente con la relación de el humano hacia Dios. Por eso es que el primer mandamiento dice: no tendrás otros dioses. Yo soy el Señor. En la antigüedad, en esa época, todos los pueblos cercanos, es decir, Mesopotamia, es decir, Egipto, tenían la creencia de que no había un único Dios, sino que había toda una mitología que se conocía como el panteón. Entonces estaba el panteón egipcio, el panteón mesopotámico, pero también estaba el panteón cananeo. Es decir, había pluralidad de dioses y todos esos dioses recibían culto. Eran unas sociedades politeístas. El primer mandamiento, no tendrás otros dioses, lo que busca es afirmar de que el pueblo de Dios no puede adoptar esas culturas de esos otros pueblos, sino que tienen que mantenerse con una identidad de culto y servicio solamente al único Dios verdadero y que no puede competir ni ser sustituido por el culto a ningún otro Dios. El segundo mandamiento dice: no te harás ningún ídolo de figuras de ningún animal de la creación. A esas figuras no se les va a adorar ni tampoco se les va a servir. En relación al primer mandamiento, era muy común que esos dioses eran ídolos a los que se les representaba por medio de estatuillas, por medio de figuras, por medio de representaciones. Entonces, así como el primer mandamiento dice: no tendrás otros dioses, el segundo mandamiento es como algo complementario: no te harás ningún tipo de ídolos, de figuras, de nada de lo que hay en la creación. El tercer mandamiento: no tomarás el nombre de el Señor, dicen nuestras traducciones, pero recordemos que se coloca Señor
pero en el idioma original es el nombre Yahvé. No tomarás el nombre de Yahvé tu Dios en vano. Aquí tan solo hacer una aclaración. Esto no tenía necesariamente que ver con el tema de la pronunciación o no del nombre de Dios, sino con el uso del nombre de Dios para situaciones vanas, para situaciones, digamos, sin importancia, sin mayor sentido. Lo que se buscaba era santificar el nombre de Dios, es decir, honrarlo para cosas verdaderamente significativas. El cuarto mandamiento tiene que ver con respetar el cumplimiento del día semanal de reposo. El quinto mandamiento tiene que ver con la honra a padre y a madre, y estos mandamientos tienen que ver con la paz en la familia y la paz en la sociedad, es decir, en la tribu, en el clan, en el pueblo con el que me rodeo. La honra a padre y a madre tiene que ver con recibir la instrucción de nuestros mayores. El sexto mandamiento, el no matarás, tiene que ver con el orden social que limita la violencia y que limita la agresión que puede darse entre dos o más personas. El séptimo mandamiento, no cometerás adulterio, protege la vida de la familia, de los hijos, para que las familias no sean rotas ni corrompidas. El octavo mandamiento, no hurtarás o no robarás, tiene que ver justamente con la protección de los bienes materiales y la propiedad privada de las personas en las familias y en la sociedad. El noveno mandamiento, no dar falso testimonio contra el prójimo, así como lo indica, tiene que ver con mantener la paz social, pero a nivel jurídico, es decir, de que no me preste yo para dar un falso testimonio que perjudique a alguien más. Finalmente, el décimo mandamiento, no codiciar las pertenencias del prójimo, y ahí se incluye su casa, se incluyen el ganado de sus animales, y también se incluye incluso la mujer, la esposa del prójimo. En Éxodo capítulo 20, versículo 22, inicia el ciclo de las leyes conocidas como el Código del Pacto o el Libro del Pacto, que es una sección de leyes que se caracterizan por un formato de redacción, en algunos casos condicional, es decir, incluye las palabras si tal y tal situación ocurre, entonces tal y tal será la pena, será la consecuencia. Eso es lo que se le suele llamar leyes casuísticas, porque describe situaciones y penas sobre casos específicos. Pero también vamos a encontrar otro tipo de leyes que se les llama apodípticas, que son aquellas leyes generales, no dependen de un caso específico, sino que lo que estimulan es una forma de vivir, un comportamiento estándar. ¿Cómo lo son aquellos mandatos, aquellas ordenanzas que inician con una negación? No harás ciertas cosas. Entonces, a nivel técnico, vamos a encontrar acá leyes casuísticas y leyes apodípticas. En Éxodo capítulo 21 inicia la descripción de estas leyes u ordenanzas sobre varios temas como la esclavitud, de cuando se compra un hebreo como siervo para una familia, o vender a una hija como esclava, herir con violencia a un prójimo hasta matarlo o lesionarlo, eso acarrea pena de muerte. Maldecir a los padres acarrea pena de muerte. Secuestrar al prójimo puede desencadenar pena de muerte. Herir a un esclavo, herir a una mujer embarazada, conllevaría lo que se conoce como la aplicación de la ley del talión, es decir, ojo por ojo y diente por diente, en virtud del daño que se le haga a la criatura que estaba en el vientre. Y aquí entonces vemos casos conocidos como leyes de retribución, donde se tiene que compensar el agravio por medio del pago
para restituir la ofensa que se ha hecho. Eh, Habla también de temas como casos de muerte por bueyes agresivos porque cornean a los vecinos, o cavar un pozo y no ponerle tapa, que podría provocar diversidad de accidentes. Entonces, estos mandamientos que a nuestra cultura, a nuestra sensibilidad del siglo XXI, muchos de ellos nos puede parecer sin sentido, nos pueden parecer innecesarios, inservibles, o en algunos casos incluso inapropiados. Pero de nuevo, aquí tenemos que tener en cuenta dos cosas. La primera, que las leyes del Antiguo Testamento fueron dadas en un contexto histórico, fueron dadas en una situación cultural y social donde el pueblo, por medio de estas leyes, lo que buscaba era la protección de los recursos, es decir, los bienes materiales, pero también la protección de las personas, de la familia. Eso incluía a los esclavos. Aunque para nosotros la esclavitud es un tema ya superado y que de ninguna forma debe considerarse como un modelo social, nosotros debemos entender que aquí estamos para juzgar los principios, pero no para condenar esos principios, entendiendo que no son de aplicación para nosotros. Vamos a continuar mañana con otros ordenanzas y leyes de esta sección de la Biblia que se conoce como el libro o el código del pacto.